El negocio de desarrollo inmobiliario de vivienda es un negocio financiero. Tú inviertes un capital dado y el negocio tiene un inicio y un fin. Y a la hora que termina ese fin y tú recuperas tu capital más utilidades en un plazo dado, el rendimiento de la plata que invertiste tiene que haberte dado un número que compense el riesgo que te corriste. Estamos en un ciclo a la baja de tasas y veníamos de un ciclo a la alza de tasas en donde los alquileres subieron y ahora lo que va a pasar es que los alquileres van a comenzar a bajar. El enfoque principal desde mi punto de vista siempre debe ser a plusvalía. ¿Es un buen año para comprar o no? ¿Cómo ves el panorama? Si estás pensando comprar un depa para vivir o invertir en Perú, pero no sabes por dónde empezar, entonces estás en el lugar correcto. Inversionistas y expertos del sector inmobiliario y financiero compartiendo todo lo que saben. Bienvenidos a Hablemos de Depas. Qué amplio es el sector inmobiliario. En este episodio muy especial ha sido increíble conversar con Pamela Gálvez. Ella es directora de Andiamo Inmobiliaria, @negociosinmobiliarios.p. Ahí en Instagram estoy seguro que muchos de ustedes la deben haber visto en sus stories, en sus reels. Ella comparte lo que aprende del sector inmobiliario y bueno, tiene años en realidad en esto ya. Yo he aprendido muchísimo de ella, de lo que hace. Y en este episodio vamos a conversar no solamente de cuáles son esos tips que tenemos que saber al momento de invertir, sino también si te ha interesado alguna vez desarrollar, construir un edificio, es un episodio que te va a dar muchísimos más alcances de por dónde puedes empezar. Así que quédate a ver este episodio que va a estar súper bueno con Pamela Gálvez. Este es un episodio muy especial para mí. De hecho, hemos prácticamente compartido el día juntos acá con Pame. Venimos de un evento. Sin más presentación, Pamela Gálvez, negociosinmobiliarios.p. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Hablemos de Depas. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Artur, por la invitación y súper feliz de estar contigo en este espacio. Conversamos bastante seguido, creo que nos apasiona muchas cosas en común, así que feliz de estar acá. Gracias por la oportunidad. No, y de verdad gracias por haber venido, por el tiempo. Hace un tiempo, de hecho, me invitaste ahí a tu podcast también. La pasé súper bien. Hablamos de todas las inversiones y bueno, han pasado ya un poco de agua en ese río. He aprendido bastante en realidad después de ese episodio, pero en este episodio en particular, Pame, que te agradezco un montón en realidad que estés aquí con nosotros. Me gustaría que la gente que forma parte de la comunidad de Hablemos de Depas entienda, explicado como para pollito 1, 2, 3, cómo así una inmobiliaria decide apostar por un terreno, por un proyecto, cómo empieza a construir un edificio. Me encantaría que los inversionistas o los curiosos del mundo inmobiliario, que en algún momento también fui, puedan entender un poco más de la voz de una inmobiliaria, en este caso de Andiamo, cómo así esto empieza, cómo se estructura, cuáles son los no negociables que tiene que tener un proyecto inmobiliario, un edificio para que diga, ok, salimos al mercado, vamos a buscar inversionistas, cuáles son las etapas clave. Por favor, ilústranos, queremos entender mucho cómo opera una inmobiliaria, digamos. Yo creo que un poco lo dijiste hace un ratito, ¿no? El mercado, uno creo que debe partir por ahí. Porque claro, uno puede querer vender lo que quisiera vender, su sueño, etcétera, pero finalmente si el producto que tú desarrollas no tiene público y nadie está dispuesto a pagar la expectativa que tienes por ello o una expectativa que cumpla con tu hipótesis con ello, se cae, ¿no? Entonces, nosotros partimos del mercado y el mercado de desarrollo inmobiliario es bastante amplio. Tienes vivienda, tienes oficina, tienes locales comerciales, tienes lotes, tienes casas, tienes condominios. Y cada uno de esos negocios tiene sus particularidades y sus estructuras y sus rentabilidades y riesgos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos en el mercado de vivienda. Y si hablamos del mercado de vivienda, en Perú actualmente hay un déficit de casi 2 millones de viviendas que le faltan, ya sea cualitativamente, es decir, son viviendas que no son 100% habitables o no cumplen con los criterios de habitabilidad que deberían tener, o simplemente hay gente que no tiene vivienda, que es el déficit cuantitativo. Entonces, si tú ves el mercado de los 2 millones de vivienda, lo siguiente que tienes que ver es, ok, pero de esas 2 millones de viviendas que faltan, ¿cuántas realmente son viviendas que tú podrías vender? ¿No? Y para poder vender, tú pasas de lo que se llama la demanda potencial, que son los 2 millones, a la demanda efectiva, que son personas que efectivamente pues, tienen el ahorro inicial y la capacidad de crédito para poder adquirir esa vivienda. Entonces el mercado se reduce. Y de esa reducción de mercado, tú luego dices, ok, ¿en qué nivel socioeconómico quisiera estar? Y ya depende un poco de tu estrategia
como desarrollador inmobiliario, decidir a qué nivel socioeconómico estás. Nosotros somos bastante aversos al riesgo. Nos gustan mercados estables, nos gustan mercados que tengan continuidad. Ujú. Y eso usualmente no es per se el mercado más rentable que hay, pero sí es el mercado, digamos, que tradicionalmente tiene una continuidad de colocaciones bastante buena. Claro. Y ese es el mercado, digamos, que B1, B2, que vienen a ser un vivienda promedio, departamentos de entre 200 y 400.000 soles. Ujú. Que existe ese mercado en Lima, existe ese mercado en provincias, y son personas que califican a un crédito hipotecario, que ya tienen cierto nivel de ahorros y que te permiten pues una continuidad de hacer proyectos. Entonces, una vez que tú tienes tu mercado, luego dices, ya, ok, este mercado es el que quiero atender, este es el producto que debo desarrollar. Ahora es dónde encuentro suelo que me permita, bajo mis criterios de rentabilidad, Ujú. desarrollar este producto para atender este mercado. Y básicamente comienzas a buscar suelo con esas características, ¿no?, que te permite ese producto. Y ya luego haces checks del suelo, ¿no? Y el suelo tiene que tener su estudio de títulos adecuado, tiene que estar desocupado, tiene que tener tales criterios para permitirme desarrollar el producto con la calidad que yo deseo. Ujú. Y tiene que tener tal envergadura porque ese es el nivel de espalda y ese es el ciclo de proyecto que hago yo. Y básicamente pues esos vendrían a ser los checks que tienes que tener, pero todo parte, digamos, que desde atrás. Claro. Justo en la mañana hablábamos de la parte financiera, ¿no? Digamos, de levantar un edificio, de construir un edificio, de desarrollar. Si alguien, por ejemplo, nos está escuchando y uno de sus sueños es construir un edificio en algún momento, yo, por ejemplo, Claro que sí. ¿qué tendría yo que tener primero, aparte de tener, por supuesto, el mercado identificado, el producto que quiero lanzar o a qué segmento del mercado orientarme? Eh, Normalmente tengo que tener por lo menos qué porcentaje del valor del terreno, quién me da lo demás, qué tengo que tener para que un banco me preste lo demás, porque entiendo que principalmente el reto, una vez de haber hecho la parte de investigación de mercado, es financiero, todo lo que viene después. ¿Verdad? ¿Cómo más o O sea, menos es esto? el negocio de desarrollo inmobiliario de vivienda Ujú. es Sí. un negocio financiero. Ujú. ¿Qué quiero decir con un negocio financiero? Tú inviertes un capital dado y el negocio tiene un inicio y un fin. Y a la hora que termina ese fin y tú recuperas tu capital más utilidades en un plazo dado, el rendimiento de la plata que invertiste tiene que haberte dado un número que compense el riesgo que te corriste, ¿no? Em, entonces, para tú determinar cuánto tienes que invertir, lo primero que debes saber es que si tú, no sé, pues quieres hacerte un edificio que cueste, por decir un número, ¿no?, $1.000.000, ¿ya? $1.000.000 en ventas. Y $1.000.000 en ventas pueden ser $850.000 en costos, entre terreno, construcción, permisos, gastos de ventas, gerenciamiento, etc. $850.000. Si tú inviertes $850.000 para sacar 1.000.000 de ventas, estás invirtiendo 850 para sacar 150, Ujú. que es más o menos pues, no sé, un 16%, por hacer el número fácil y redondo. Ujú. Y para sacar 16% en 3, 4 años estás sacando pues 4% anual. ¿Y quién entra a un negocio a 4% anual? No tiene sentido. Ujú. ¿Ok? Entonces, el negocio del desarrollador consiste en no tener que invertir esos 850, Ujú. sino invertir solamente 200. O sea, de 1.000.000 de ventas, invertir 20%, 200. ¿Cómo logra eso? Para poder invertir 200 tú necesitas principalmente una forma de canalizar las ventas de tus clientes para que cubran los costos del proyecto. Es decir, yo, Pame, voy y salgo al mercado y le vendo a Arthur, que está invirtiendo en depas, un depa. Y tú me dices, Pame, te compro tu depa en bien futuro. Y yo lo que necesito es tu dinero para poder hacer el edificio. Ujú. Para que eso ocurra y a ti te den tu crédito hipotecario, yo lo que necesito es un banco sponsor. Entonces el banco va a decir, ya sí, bacán, yo le voy a dar el dinero a Arthur. Arthur, acá está el dinero de tu desembolso, dámelo acá. Y a la inmobiliaria le va a decir, avanza, cúmpleme estos requisitos, ahorita les voy a contar cuáles son. Y va a decir, ya, ok, avanzaste, toma, acá hay este pedacito del dinero de Arthur. Ujú. Avanzas un poquito más, aquí está este pedacito del dinero de Arthur. Pero si es que no hay un banco por medio, tú no podrías comprarme y darme el dinero. Tú podrías comprar, sí, pero el dinero quedaría retenido porque el banco no tiene ninguna garantía, porque el DEPA todavía no existe. Claro. ¿Ok? Entonces, para que eso ocurra, el banco va a pedir 3 cosas al desarrollador inmobiliario. Le va a pedir aporte
que es que invierta un nivel de capital. Ujú. Le va a pedir preventa, que es que venda ciertas unidades a un precio dado, a una velocidad dada, y de esa manera valida que el producto efectivamente es vendible y tiene un nivel de éxito. Y le va a pedir experiencia en cómo gestionar todo el negocio. Ujú. ¿Ok? Esas tres cosas. Luego, con más y menos bemoles de cosas, pero en general esas tres cosas. Y lo que te va a decir el banco es, oye, ya, con tu nivel de experiencia y con este producto que tú has desarrollado en esta ubicación, etcétera, te voy a pedir 20% de preventa, 20% de aporte a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes, no sé, pues 10 proyectos igualitos y ya sé que tú sabes tu negocio, te pido eso. Ujú. Si tú eres un desarrollador nuevo, tú que quieres entrar al sector inmobiliario y tienes experiencia, por ejemplo, solo en venta de depas, ¿ok? O en desarrollo de producto y te falta permisos, licencias, construcción, gerenciamiento, saneamiento, etcétera, te va a decir, Artur, esta parte la tienes, pero esta parte no. Ujú. Entonces tú implicas un mayor riesgo. ¿Y cómo lo traduce el banco? Un mayor riesgo es como cuando tú aplicas a tu hipotecario y a ti te dice, a ti te pruebo con 10, pero él lo pruebo con 20 y él lo pruebo con 30. Ajá. Igualito es con un desarrollo inmobiliario. A este le pruebo con 20 y al otro le pruebo con 30 o con 40. Ya. ¿Y qué ocurre con eso? Para los mismos $150,000 que ibas a recibir de utilidades, ya no metes 200, pues metes 400 y Claro. tu rentabilidad cae, ¿no? Entonces, Mm. ese es un poco lo que te pide el banco y qué implicancias tiene contigo como desarrollador, ¿no? Claro. Me imagino que igual es una aventura bien de altibajos para alguien que recién ingresa pues a este mundo, ¿no? Hay mucho por aprender en realidad, justo también en la reunión que hablábamos en la mañana, ¿no? Uno puede tener, digamos, criterios o pensamientos que están completamente equivocados, a la hora de la hora estar en el terreno se choca contra una pared y dice, oye, no necesariamente porque el banco me dé, por ejemplo, no sé, los mejores productos financieros a nivel de consumo personal, es que luego tengo mayor probabilidad de construir o desarrollar en algún momento, ¿no? Entonces, creo que son áreas bien, bien distintas dentro de un banco cuando toca analizar financieramente a una persona. Sí, hay un componente importante de carácter, es decir, quién está detrás del desarrollador, Ujú. del desarrollador inmobiliario, de la empresa que hace el desarrollo inmobiliario, pero aparte de eso hay un riesgo importante de realmente conocer el negocio. Y te Ajá, pongo ejemplos, ¿no? O sea, tú como desarrollador te topas con una serie de stakeholders, o sea, personas, empresas, entidades y demás que claro. están involucradas en tu proyecto y que pueden afectar tu proyecto. Que el permiso de uso de vías, que el permiso para cerrar la vía, que el permiso para romper la pista, que la licencia, que tus clientes, que Indecopy, que la constructora, que tu estrategia de ventas, ¿no? Entonces son un montón de frentes. Y, y encima en esos frentes van cambiando en el tiempo, porque tú, no sé, pues tuviste estabilidad normativa y luego pues cambian los alcaldes, ya no tienes estabilidad normativa y tienes que Mm, saber cómo manejar eso, claro. ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas se van adquiriendo con tu experiencia. Eso vendría a ser el equivalente, por así decirlo, de cuando tú postulas a un crédito hipotecario y tienes una estabilidad en tus ingresos. Mm, Tienes, no sé, claro. pues 2 años trabajando en la misma empresa, haciendo lo mismo, sin que te hayas quedado sin chamba, o pasaste de empresa a empresa y has ido creciendo y hay una estabilidad de flujo de ingresos por tu carácter, por quién eres, etcétera. Pues lo mismo viene el banco para el desarrollador, ¿no? ¿Qué experiencia Ya es. tienes y qué estabilidad tienes? Y el no tener esas cosas implica un riesgo y el riesgo finalmente se traduce en, oye, te voy a dar menos de tus clientes y para Claro. darte menos de tus clientes tú tienes que poner más. Quiero aprovechar para contarte que TM Gestión Inmobiliaria tiene un proyecto llamado Jardines de Santa Beatriz. Están en el lanzamiento y es una urbanización en la que yo también he tenido la oportunidad de invertir en varias ocasiones y me ha dado muy buenos resultados. Además, TM Gestión Inmobiliaria ha logrado el puesto número 2 en el Perú y el número 3 en toda Latinoamérica, justamente en la certificación Best Place to Live. Imagínate lo bien que están hablando sus compradores de esta inmobiliaria. En la cajita de descripción te voy a dejar un link por si te interesa conocer más de este proyecto para que te contactes directamente con el área comercial. A lo largo de este tiempo que vienes creando contenido en redes, en Instagram, en TikTok, am, me imagino que has tenido dos frentes de personas que te han hecho mil preguntas, ¿no? O sea, inversionistas, compradores, como potenciales desarrolladores también, ¿no? Gente que quiere empezar a construir, gente que no sabe dónde invertir, etcétera. Entonces, eh, yo, por ejemplo, desde mi esquina de haber estado aprendiendo, de invertir, de comprar con mis errores, aciertos, me choco a veces con algunas cosas que las inmobiliarias me ponen como, por ejemplo, requisitos, qué sé yo, pero que no entiendo bien por qué. Por ejemplo, ¿no? Me dicen, eh, tienes que darme la inicial solo en este tiempo determinado, o tienes que darme el 10%
en este rango o tiene que ser ahora, ¿no? Entonces es como, a veces es 5%, pero lo demás es mucho más adelante, a veces es 20%, a veces hay departamentos que no se pueden comprar, hay algunos que están bloqueados, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estos típicos escenarios que los compradores a veces podemos encontrar ocurren? Por ejemplo, creo que me contaste en la mañana que hay cierta cantidad de departamentos que es mejor que no se vendan al inicio, ¿no? ¿Cuáles han sido las preguntas más frecuentes que te han mandado? O sea, desde la pregunta más frecuente usualmente es, oye, cuéntame cómo funciona para yo saber en qué momento entro, ¿no? Ajá. El mercado de desarrollo inmobiliario es bastante fragmentado. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchísimos desarrolladores inmobiliarios Ujú. y esos muchísimos desarrolladores inmobiliarios con el producto que sacan, con los depas que sacan, compiten también con el mercado de segunda, que Ajá. tiene a muchísimos más propietarios. Entonces, no hay una concentración de mercado y eso lo que finalmente significa es que cada uno tiene libertad de poder hacer la estrategia que más le parezca Ujú. según su realidad. ¿Ok? Claro. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una coyuntura en donde ha habido inflación y la inflación hizo que las personas puedan ahorrar menos y por tanto ya no tienen 10% inicial, sino solo 5%, ¿y tú cómo lo percibes? Ves que viene a caseta y la gente le falta 5%, o no, solamente tengo tanto, o sabes que lo mandan a ahorro casa porque tienen que completar la inicial los bancos, etcétera. Ajá. Y el mercado te viene así, tú lo que haces es respondes a ese perfil que te está llegando, que tiene Claro. intención de compra, pero que no está concretando porque le falta esa promoción, ¿no? Ujú. Entonces tú lo identificas y lo trabajas acorde. Hay otro perfil que quizá no le hace tanto ruido el precio, pero lo que sí le hace ruido es comenzar a pagar mensualmente, porque dice, no, yo lo quiero alquilar y que el alquiler pague la cuota o más o menos, ¿no? Entonces tú detectas eso y dices, voy a sacar un producto y una promoción que sea desembolsa la entrega, ¿no? Eso Y le justo. subes el precio y lo compensas, ¿no? Porque finalmente todos estos escenarios de te doy una promoción de A, te doy una promoción B, te doy una promoción C, hace un rato lo dije, este es un negocio financiero. Ujú. Y si es un negocio financiero, tú lo que haces es meterlo en tu flujo y luego pues descontarlo y sacar tu van a tu costo financiero o sacar la rentabilidad de tu proyecto y ver si esas estrategias te hacen o no sentido en función a la información que tú recibes de tu buyer persona, o sea, el mercado, ¿no? Entonces, esas políticas dependen de cada inmobiliaria y dependen de cómo vaya su venta y dependen de cuál ha sido su perfil de cliente y vas a verlas aparecer, desaparecer o incluso nunca existir Ujú. dependiendo a dónde vas, ¿no? Ahora, si tú me dices, oye, Pame, ¿y dónde puede estar qué cosa? Eh, yo te diría que en el mercado de inversionistas, lo más probable es que todo el mundo diga, yo quiero desembolsar a la entrega y no necesariamente se dan cuenta de que eso es una prima de mayor precio desde el Claro. inicio del departamento y es una hipótesis que no necesariamente se cumple, de que finalmente el DEPA terminado vale lo que estás pensando, pero te sentiste contento porque lo desembolsaste a la entrega, Ujú. ¿no? Entonces, hay varias cositas de ese tipo que el desarrollador evalúa, ejecuta y que aunque no lo creas, muy probablemente sean todas equivalentes, pero para Qué el comprador interesante, no claro. necesariamente, No se ¿no? siente necesariamente así. Qué curioso, sí, pues porque claro, el desembolso de la entrega muchas veces se siente como la joyita que necesito encontrar al momento de comprar un departamento, ¿no? Porque claro, es más cómodo en teoría, aunque tiene sus riesgos también, ¿no? Porque, no sé, pues la tasa puede ser igual mayor, aparte que claro, muchas veces el precio del departamento es mayor porque estoy desembolsando la entrega, dando 10, 20 o 30, lo que sea, ¿no? Pero esto que me dices de que, claro, muchas de estas promociones o mecanismos de marketing, lo que sea, eh, pueden terminar igual siendo equivalentes. Es interesante porque, claro, en realidad, sí, pues es una manera en realidad de atraer compradores, pero que finalmente, obviamente en ninguno de estos escenarios te vas a ver pues afectado porque tienes que cuidar tus números, o sea, tus flujos, que efectivamente haga match lo que estás haciendo con lo que estás ofreciendo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando también estaba en mis pininos de mis primeras compras y estaba como que súper emocionado y todo era emoción, miento, sigue siendo emoción hasta ahora, pero trato Esa de adrenalina es hacerme el que bonita. sí, totalmente. Este, y esa adrenalina también me ha traído grandes aprendizajes, te digo. Ya luego de algunos años también me he dado cuenta que he hecho algunas compras que en realidad estaban un poco caras, entonces era algo que no, o sea, por ejemplo, ¿no? Si tú me dirías ahora, oye, yo
después de ya lo que me ha tocado vivir, compraría un departamento, yo me fijaría más en el precio, o sea, ya el precio está bien, pero ¿el mercado pagaría este precio si es que este depa fuera de segundo uso? O sea, si fuera de segundo uso, ese sería el precio. Entonces, claro, no va a ser exactamente igual, pero ya se aproxima mucho para tomar una decisión, ¿no? Pero nada, no quería desligarme tanto del tema, pero sí hay muchas cosas que para los otros, los compradores o los inversionistas, pueden ser muy atractivos, ¿no? Yo creo que al final lo que nosotros buscamos es sentir que la inmobiliaria nos está ayudando. O sea, buscamos que sí, que si pido esto me lo pueden ofrecer, o se ve la manera de poder llegar a un punto medio, más allá de que no, mira, las cosas son así y bueno, si quieres comprar bien, si no, por favor, siguiente, ¿no? O sea, creo que sí es importante que la gente pueda sentir esa apertura de la inmobiliaria porque no todo el mundo sabe que tú puedes hacer una contraoferta o que puedes negociar o que puedes tú mismo plantear tu escenario de compra. La gente es como que, bueno, quiero comprar este departamento, sí, ¿cuánto está? Uy, no llego, bueno, muchas gracias, ¿no? Pero en realidad hay mucho que se puede conversar y negociar y de hecho este espacio en realidad nació un poco para eso, ¿no? Em, yo quería también preguntarte, Pame, ya a lo largo de todo el tiempo, más la experiencia que tienes, porque, bueno, igual lo comenté en la intro, ¿no? Pero Pame tiene una gran experiencia en realidad en el sector inmobiliario y lo comparte gratuitamente en negociosinmobiliarios.p. De hecho, aprendí muchas variables y factores ya un poco más técnicos de tu contenido. Pero a lo largo de todo este tiempo que ya, yo creo que la PAMEC que está ahora, 3, 4 años después de empezar a crear contenido, es bien distinta a la que no empezó a crear contenido en realidad. Sí. ¿Qué aprendizaje sientes que te ha traído todo este camino? ¿Qué de nuevo has aprendido? ¿Qué has logrado respecto a transformarte un poco también a raíz de exponerte públicamente y crear contenido así? Sí, muchísimo. Creo que la PAME de ahora es otra persona a nivel de apertura profesional, ¿no? Porque, claro, es un poco lo que has dicho, es exponerte. Que bueno, el que no la debe, no la teme, y gracias a Dios yo me siento bastante tranquila en ese aspecto. Pero también es exponer tus miedos, tus inseguridades, tus errores, Mm, tus aciertos, tus aprendizajes. Y claro, en gran medida uno tiene una vitrina en la que puede poner lo que quiere poner y no necesariamente cuenta, pues, a mí particularmente me gusta contar un poco de todo. claro. Me ha pasado que a veces he puesto algo y alguien de mi equipo me dice, Pame, ¿cómo vas a poner eso? ¿Cómo vas a poner que metimos la pata así? Y yo, bueno, pues para que a alguien no le pase, pues, ¿no? Claro. Si ya nos pasó a nosotros, pues que a alguien más no le pase, ¿no? Este, y, y- y te podría decir que lo más gratificante es historias, ¿no? Historias de, oye, escuché, no sé, pues este episodio, vi este reel en donde hablabas de alquiler de cuartos y mi mamá vive en una casa grande y no se me había ocurrido alquilar cuartos y ahora tiene un ingreso o alquilé el techo, ¿no? Ujú, Y eso es bien bonito. Yo creo que te llena el alma y es un poco el motor de claro. continuar, ¿no? Obviamente, pues viene con resultados profesionales, pero yo creo que cuando uno comparte desinteresadamente es distinto y se genera un vínculo bien bacán con las personas. Eso es lo que siento que más me ha dado y me continúa dando, ¿no? Y cómo ha cambiado la PAME de ese entonces a ahora. Yo creo que internamente sigo siendo exactamente lo mismo, porque siempre he sido bien abierta con mis cosas, solo que en un grupo bastante más reducido. Claro. Y el cambio básicamente ha sido, oye, me atrevo ya a retarme y a ponerme eh, metas de, oye, ¿sabes qué? Habla en público o cuenta las cosas a más personas o atrévete a hablarle a desconocidos. Algo Mm, que de pronto no va tanto con mi personalidad, pero ahí voy y yo también recibo bastante de eso, ¿no? Entonces esa es la parte bonita. Y de hecho por eso también animo a un montón de gente, o sea, uno nunca sabe el conocimiento que tiene, cómo puede cambiarle la vida a alguien, algo que tú tomas por sentado, tal que cual. para ti es tu día a día, a alguien le puede cambiar la vida. Entonces, si tú estás escuchando esto y no te has animado todavía, anímate. Anímate a compartir lo que sabes. Nunca sabes a quién le puedes dar un granito de arena que necesitaba. Es muy cierto, es muy cierto. Ojalá más personas, no solamente que lideran empresas y todo esto, o inmobiliarias, sino personas en realidad que tienen algo que contar, que tienen un aprendizaje que compartir en redes. em, es verdad, hay mucha gente detrás que puedes tocar y al final transformarle la vida en cierta manera. Creo que esa gratitud no tiene precio y creo que a lo largo de los años también la vida te ha demostrado que
necesitamos más contenido tuyo. Eso creo que es importante. Yo, a ver, me he topado también con personas que muchas veces te han mencionado en asesorías diciéndome, vi esto en el contenido de Pamela y claro, y me sirvió para comprar este departamento o esta inversión. Entonces, imagínate la cantidad de decisiones de otras personas a las que has impactado sin conocerlas a veces siquiera tanto, ¿no? Entonces, es un camino bien, bien chévere y estés en el rubro en el que estés, crea contenido. Eso es algo que puede ayudar a muchas más personas. Te cuento que otra inmobiliaria que tiene certificación Best Place to Live es Edifica. No solo eso, sino también que yo de manera particular he tenido la experiencia ya de invertir varias veces con ellos. Te cuento que ellos han lanzado un nuevo proyecto que se llama Legacy, que está justo en el cruce de Benavides con Alcanfores en Miraflores. Es una súper ubicación ahí justo frente a la Vivanda. Tienen departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 60 metros cuadrados. Es una ubicación muy estratégica para invertir, así que te voy a dejar en la cajita de descripción el link para que te contactes directamente con el área comercial. Pame, pasando a la siguiente etapa de la conversación, quería preguntarte algo más orientado ya al comprador, ¿no? Yo, por ejemplo, si tuviera que, te clono acá y tengo a la Pame completamente, digamos, inversionista, que no lidera una inmobiliaria, que no lidera una constructora, pero que tiene, no sé, por ejemplo, tiene 100.000 soles Ujú. ahorrados, o vendió una propiedad, o vendió un carro, qué sé yo, pero tiene ahí sus 100.000 solcitos. ¿Qué decisiones tomaría esa Pamela, inversionista, con ese capital? Por ejemplo, iría más que nada a buscar plusvalía, invertiría en fondos, compraría un departamento apalancándose, juntaría más inicial. ¿Qué harías con 100.000 soles? O sea, si hablamos de Pamela, yo con mi decisión con 100.000 soles, yo soy una persona bastante aversa al riesgo. Ok, entonces mi primer check antes de decidir cualquier cosa es, oye, voy a poder manejar mi inversión, Ujú, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Si no tuviera ninguna otra propiedad a mi nombre y tengo 100.000 soles, probablemente agarraría una parte, compraría un techo propio, que en teoría da mayor margen, le daría vuelta rápido y saldría, sabiendo que implica un riesgo importante. Pero yo, Pamela, no haría eso, ujú. principalmente porque administrar una propiedad techo propio es un reto importante y es un poco una monedita al aire sobre Ya, cómo va a desarrollarse eso a nivel plusvalía, ¿no? claro. Entonces, lo primero es invierte en algo que entiendas y que puedas controlar. Lo segundo es chequearía mis finanzas personales y me preguntaría, oye, si es que yo me apalanco, ¿puedo afrontar esa cuota si es que no está colocado el inmueble? Si la respuesta a eso es sí, bacán. Y si la respuesta a eso es no, probablemente me veo implicada a endeudarme menos y al endeudarme menos, no armar un portafolio como quisiera, ¿no? Entonces, el Ya. siguiente cheque es mi cheque finanzas personales. Y de ahí, si todo eso está bien y puedo invertir en departamentos, que es usualmente lo que pronto con 100.000 soles probablemente habría que orientarse a hacer, que es lo más estable a nivel de flujos. Ujú, Creo que se puede armar un portafolio de 3 depas en un Lima Moderna, Lima Sur, apalancándote, dando más o menos un 15% inicial, depas de, no sé, pues 250.000 soles, claro. dando un 15% inicial para que el alquiler te salga un poquito menos que la cuota en los primeros años y apostando a plusvalía, que yo creo que todo el mundo mira el alquiler, pero realmente la plata está en la plusvalía, porque la plusvalía te genera un incremento de alquiler en mucho menor plazo Ujú, y te permite hacer cosas bastante más interesantes luego en la propiedad. Entonces, a mí me gusta buscar zonas en donde hay recién una inyección de inversión. ¿Qué quiero decirte con eso? Es el ejemplo de Barrio Médico cuando cambió la zonificación, ¿no? ujú. Es el ejemplo de los departamentos de menos de 40 metros cuadrados antes de que cambie la norma. Es el ejemplo de zonas que no están tan bonitas y de pronto ves 10 terrenos que se venden y de pronto desaparecen 5 de esos carteles y van a venir 5 desarrolladores inmobiliarios a invertir ahí y se van a poner bonitas las pistas, las veredas, los parques, etc. Claro. Y eso creo yo, las señales a las que un poco hay que estar atentos, ¿no? Que hay que hacer el estudio del alquiler, sí, que hay que tener claro de que si hay una inyección importante de inversionistas ahí, vas a tener bastante competencia al Mm, nivel alquiler también, pero finalmente la brújula considero yo que es la plusvalía
y eso implica entrar temprano en esa zona. Si tú Claro. entras ya como que al final, oye, has visto que, no sé, pues, Santa Catalina, está súper interesante, sí, estaba súper interesante hace 4 años, probablemente esos depas estaban en 40% menos o 30% menos, pero ahorita que ya hay una inyección importante de departamentos, ya no estoy tan segura, ¿no? Ujú. Entonces, el mercado es bastante dinámico y hay que estar atentos a esos señales, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Probablemente 3 departamentos, los 3 apalancados, con 30.000 soles de inicial cada uno, que son depas de 200.000 soles, que no van a ser en Jesús María, pero tal vez en Pueblo Libre, una zona de Bonita, o en San Miguel, en una zona de Bonita, en Magdalena también está descartado, Breña, Cercado, Chorrillos, Villa El Salvador, el Claro. Sur Chico, ¿no? Hay bastante espacio ahí todavía para una Sí, plusvalía interesante y Pamela sentiría que esos son distritos que de pronto son bastante cómodos de administrar, ¿no? claro, claro. Mira, qué interesante. Sí, pues en realidad estas zonas que has mencionado, cada una muy distinta de la otra, tienen también un potencial bastante bueno, sobre todo Chorrillos. Estuve viendo que ha despegado bastante. No solamente el Chorrillos límite con Barrancos, sino también el Chorrillos que está por el centro comercial, creo, Por el Lima Plaza Sur, por Plaza Lima Sur, sí, la Avenida Los Faisanes también, Faisanes, me parece. Gaviotas, Límite con Surco, todo en Sí, general. Chorrillos ha sido uno de los distritos más rentables el año qué pasado bueno. según el Urbania Index, ¿no? Sí, 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 eso es algo que también a mí Mira, Chorrillos no sé, nunca ha estado un poco en mi día a día explorar Chorrillos, pero es también importante conocer Lima en su amplitud, sobre todo para los inversionistas, ¿no? A veces uno se queda solamente en los distritos o zonas que conoce, pero investigando más a fondo te das cuenta de que, oye, sí, puede ser que esta zona, esta urbanización yo no la conozca tanto, o de repente solo conozco un pedacito que justo pasé y no se veía tan bonito, entonces solamente por eso ya yo no decido invertir. Pero puede ser que estés dejando pasar oportunidades muy buenas solamente por ir más allá de ese sesgo, ¿no? Entonces, es bastante bueno para el inversionista al final eso. Sí, le sumaría que el sombrero de inversionista tiene que ser exclusivamente de inversionista. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas personas a la hora de decidir invertir, la primera pregunta que se hacen es, ¿yo viviría ahí? Y claro, con Totalmente. el sombrero de inversionista, un poco que hay que sacarse eso porque tú probablemente no eres el perfil de comprador o de inquilino de esa propiedad. Y eso no significa que la propiedad no sea rentable. Ujú. De hecho, el patito feo de la cuadra, es decir, esta calle que seguramente estaba feíta en medio de calles bonitas, es la más rentable del distrito justamente porque todavía está feíta y tiene Claro, oportunidad de mejora. claro. Entonces, eso es un sombrero que de pronto hay que tener claro si es que vas exclusivamente a eso, que yo creo que no hay una respuesta correcta. Ujú. Hay personas que me escriben por redes y me dicen, me quiero, ¿sabes qué? Invertir. Y yo le digo, bueno, ¿y en qué distrito te sientes cómodo invertir? Bueno, Miraflores, Barranco. Está bien. Entonces, si tú te sientes cómodo en Miraflores, Barranco, mi mejor sugerencia es que busques en Miraflores y Barranco las zonas que están más feitas, porque esas son las que realmente tienen potencial de subir algo todavía, porque estás hablando de distritos que ya están consolidados, en donde ha habido mucha compra por inversión y probablemente pues la renta y el Airbnb ya están un poco bastante saturados Sí, y no sea tan rentable. Pero si tú te sientes cómodo con eso, pues está bien, adelante. Simplemente toma en cuenta de que en tu decisión eso era un valor importante. Como digo yo, con techo propio y con no sé cómo va a desarrollarse la organización, yo no entraría ahí. A claro. pesar de que te pueden regalar 50% del precio, probablemente no entraría ahí, ¿no? ¿Sabes? Me pasó con Miraflores. Cuando compré el departamento, yo lo compré a un precio, digamos, bastante bueno, pero tuvo una plusvalía mucho mejor de lo que hubiera imaginado em, estando en Miraflores. Pero claro, era una callecita donde había todavía mucha casona grande sin desarrollo de edificios, que en ese momento yo ni siquiera me había fijado en eso. O sea, a mí me fue un poco más como de arriesgarme, de entender un poco, me podía haber ido bien o mal. Me fue muy bien en cuanto a plusvalía en ese departamento y ahora, años después, entiendo por qué. Pero claro, si hubiera retrocedido el tiempo, yo me hubiera fijado en precisamente eso, ¿no? Había esta urbanización Leuro, la que te cuento. Claro. Muchas casas muy amplias, muy grandes, casonas, pero no había edificios en esa calle. Entonces, claro, eso hace que, claro, de alguna manera no era precisamente fea la calle, pero era una calle donde tú dices, bueno, por alguna razón no sé por qué no hay edificios acá.
Y es una zona que, claro, ahora ya salió uno, dos, tres, cuatro. Yo fui de los primeros, me acuerdo, en invertir ahí. Y recontra sin saber bien qué estaba haciendo. Ahora veo el resultado y digo, si yo vendiera este departamento, pucha, me iría súper bien en realidad. Lo mismo me pasó con la urbanización La Viñita, en Barranco, que la cuadra uno 2 3 4 increíble, es una belleza. La cuadra 5 estoy diciendo ejemplo de número ya, Claro. pero esa cuadra ya no se veía para nada bien. Ya ahí invertí y también la plusvalía increíble. No me pasó eso, y de hecho fue el último aprendizaje medio duro que me tocó vivir en San Isidro, porque claro, yo primera vez había escuchado, por ejemplo, este término que hablábamos en la mañana del shock de oferta, que es que claro, se termina de construir el edificio masivo y de pronto todos entran a competir en el mercado, entonces te va a tocar, bueno, bajar el precio. Que me imagino que hacer Airbnb te salta un poco ese problema, porque claro, ya no estás compitiendo con los alquileres tradicionales. O sea, puede pasar lo mismo, ¿no? Si tú compraste un edificio que estaba armado para Airbnb y Mm, salieron al mercado 300 Airbnbs, claro. ¿cómo te va a ir con la colocación si es que esa nueva oferta no es absorbida por la demanda, ¿no? Claro, pero ahí creo que tienes un poco más de posibilidad de diferenciarte, porque ponte, si mi Airbnb tiene aire acondicionado, tiene batas, pantuflas, tiene toda la experiencia hotelera, bueno, de repente compito con otros Airbnb similares, pero no tanto con el que amobló con el mínimo indispensable. Exacto, exacto. Y esa es una manera de diferenciarte a nivel de oferta, Ajá. que por ejemplo en alquiler tradicional es un poco más complejo, ¿no? Exacto, mira, qué curioso, ¿ah? Mira, qué loco, qué interesante, porque esta última inversión en San Isidro, yo estaba como, sí, se va a alquilar a tanto, la gente va a estar ahí desesperada por alquilarlo y todo, pero no, mira, o sea, sí está en su ritmo de alquilarse, pero no a la velocidad que yo hubiera imaginado. Entonces, digamos que no sé si catalogarlo como una mala inversión precisamente, creo que es muy pronto, pero definitivamente no me ha dado el número inicial que esperaba. No sé si en 2, 3 años la cosa cambie cuando ya no haya departamentos en oferta tantos. Pero curioso todo ese aprendizaje, mira. Em, Y San Isidro también tiene una característica bien importante a nivel de inversión, y es que hay muchos distritos aledaños que han comenzado a mejorar sustancialmente sus tal cual. espacios, ¿no? O sea, hablando de Santa Catalina, Isidro, que finalmente la persona que quiere alquilar cerca a Ujú. San Isidro dice, ah, mira, simplemente tengo que cruzar Javier Y Prado ya o cruzo estoy, la vía claro, expresa y estoy, y por eso me ahorro 500 soles de alquiler, claro, y termina pegándole al alquiler de San Isidro por lo que se llama en economía un producto sustitutorio, ¿no? claro. Eh, y esos proyectos han salido por montones y finalmente el inquilino dice, Claro, prefiero ahorrarme los. cruzo la avenida y me ahorro 30% del precio y cruzo la avenida y ya está. Lo mismo Claro, en scooter, ¿no? sí. Mira, ¿cuánto aprendizaje puede haber al momento de, digamos, tirarte a la piscina, invertir? Yo de todas maneras voy a crear contenido alrededor del tema porque me ha dado bastante aprendizaje también. Y un término que escuché en la mañana antes de venir acá es la inflación contra el valor de alquiler, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, la inflación sube, no sé, 1% contra el año pasado, 1 punto y algo, pero el alquiler sube más. Puede llegar a subir hasta 2 3 en función de los años que van pasando. Entonces, yo cuando leí esto dije, bueno, sí, pues, ¿no? O sea, puede ser curioso cómo el inversionista al final coloca o apuesta por una zona en la que el precio de alquiler con el tiempo le va ganando incluso a la inflación. Esto es algo que usualmente. Tú tienes ahí como para poder proyectar, nadie tiene una Ajá, bolita mágica, ¿ya? sí, Y el mundo del economista un poco cuenta por qué pasaron las cosas más que predecir por qué van a pasar, ¿ya? ajá, Pero en el caso de alquiler y compra, esos son ciclos económicos. ¿Qué te ujú, quiero decir con eso? Cuando las tasas están bajas, la gente tiende a comprar, y como la gente tiende a comprar, baja la demanda de alquileres, y al bajar la demanda de alquileres, ¿qué pasa con el precio de alquileres? Cae. ujú, Entonces, cuando las tasas están bajas, los valores de alquileres caen. Y cuando las tasas están altas y menos gente puede comprar y tiene que alquilar porque necesita un sitio donde vivir, los alquileres suben, ujú, ¿no? Entonces, ese es un ciclo económico genérico y usualmente va con el ciclo expansivo de la economía, que es cuando las tasas bajan, o el ciclo contractivo, constrictivo, no sé cómo se llama, de la economía, que es cuando las claro, tasas están más altas. Entonces, ese es, digamos que, tu ciclo económico. Si a eso le sumas que cuando tú inviertes en una zona y se comienza a poner bonita, el valor del inmueble sube,
Usualmente el alquiler acompaña el incremento del valor del inmueble. ¿Por qué? Porque la zona está más bonita. Claro. Entonces hay más demanda y al haber más demanda a una misma oferta, nuevamente el alquiler tiende a subir, ¿no? Entonces tienes como que dos fuerzas que ocurren para que el resultado, que finalmente es la rentabilidad del inmueble, se dé. Y hay que estar un poco atentos a ambos. Y, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un ciclo a la baja de tasas. Ajá. Y veníamos de un ciclo a la alza de tasas, en donde los alquileres subieron, y ahora lo que va a pasar es que los alquileres van a comenzar a bajar. Sí, pues. Entonces, con mayor razón, y por eso decía que el enfoque principal, desde mi punto de vista, siempre debe ser a plusvalía. El problema es que predecir plusvalía y exactamente cuánto va a subir es una estimación. Claro. No, realmente no sé, va a subir 7.3%, no tienes cómo saberlo. O sea, no tienes idea de cómo saberlo. Puedes decir, oye, mira, sabes que en el entorno estas propiedades están en, no sé, pues $1,800 metro, y acá 3 cuadras están en $1,500 metro. ¿Por qué? Porque ahí está feo, porque a media cuadra más allá es alta, porque la zona está oscura, etc. Pero tú sabes que va a estar entre 1,500 a 1,800. Claro. ¿Cuánto? Quizá 1,650 cuando mejore. Y cuando esté igual que la zona de 1,800, llegará a 1,800. Pero ahí está tu techo y hacia ahí debería apuntar. Entonces, esa es una manera como que de estimarlo, que nuevamente no es una ciencia cierta, pero es una manera de decir, oye, acá va a pasar de 1,500 a 1,800 y la otra zona va a pasar de 1,500 a 1,600. ¿Por cuál me voy? Bueno, y si tienes algún problema con tu compra inmobiliaria, con junta de propietarios, quieres hacer estudio de títulos o algo, te recomiendo mucho ingresar a departamentolegal.p de Yair Peralta. Él es un abogado con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Es en realidad el abogado que también me ha ayudado en todo este camino de inversiones inmobiliarias, así que ingresa a departamentolegal.p, contáctate con él. Estoy muy seguro que te puede ayudar muchísimo. Y es un poco tener esta intuición o esta habilidad ya de navaja suiza de entender también de que, por ejemplo, en las inversiones que yo he hecho ya gané tanta plusvalía, no quiere decir que va a ser así siempre, no quiere Correcto. decir que yo voy a tener, por Dios, cambia la vista interna por vista externa, cambio de piso, cambio de cuadra, cambio y ya cambia por completo la fórmula, o sea, no es una cosa lineal. Y eso también me ha tocado aprenderlo en este juego, en la cancha, que claro, ya, porque Miraflores creció tanto por ciento, ya, Barranco seguramente va a ser igual, o San Isidro va a ser igual. Y nada que ver, o sea, en realidad se comportaron completamente diferente. El que pensé que iba a alquilarse a tal monto, de pronto ya no. El que iba a ganar menos plusvalía, terminó ganando más. O sea, en realidad, al final es como, ah, ya, la experiencia me está diciendo esto, pero es muy impredecible. Pero también tengo que decir que no estoy, no sé, del todo de acuerdo con las personas que dicen, por ejemplo, ya no es buena idea invertir en este distrito, ¿no? O sea, creo que en realidad el distrito tiene tantas calles y esquinas y urbanizaciones que es como, en realidad puedes encontrar algo dentro de ese distrito que te puede dar una plusvalía bravaza siempre y cuando, bueno, lo conozcas bien, porque puede Exacto. haber alguna zona por ahí de ese distrito que pensabas que era malo invertir, que te termine dando un resultado increíble. Entonces, no es catalogarlos como grupo completo de el distrito, ¿no? Si en realidad ya más la urbanización, la zona, la calle, la cuadra, ¿no? Todo eso va comportándose diferente. Y Absolutamente. sí, y creo Sí. que los números lo han ido demostrando con el Sí. tiempo. Yo creo que es como si tú dijeras, digo, vamos a escalarlo un poquito más, ¿no? O sea, es que invertir en Perú es buena opción y la gente del extranjero ve Perú como una muy, muy buena opción y el peruano ve Perú como una opción probablemente buena, pero el extranjero voltea y dice Perú está en todo su furor y vienen las empresas extranjeras y se compran Claro, empresas peruanas y invierten en el país y sin embargo el peruano voltea y no necesariamente siente lo mismo, ¿no? claro, Y estás hablando de Perú. Y eso no significa que todo Perú sea rentable. claro. Significa que hay partes de Perú que son rentables. Y lo mismo puedes decir de una ciudad, y lo mismo puedes decir de un distrito, y lo mismo puedes decir de una urbanización, ¿no? Ujú. Entonces, si hablas de Miraflores, o sea, hay gente que está con su precio estancado en Miraflores, en la avenida Arequipa, en la avenida Pardo y en toda la parte de San Fernando, que el precio de su departamento ha bajado, se ha mantenido o subido muy poco. Y luego tienes a gente que está pues en el límite con el ejército, en la mar, en Mendiburu, que te puede contar una historia completamente distinta sobre su inversión en Tal Miraflores. cual. Y uno está feliz y el otro dice, ¿por qué compré acá? Y dice, porque estaba bonito, y el otro dice, porque estaba feo, y ahí, Sí. y ahí un poco se siente, y es el mismo Miraflores, Ajá. ¿no? Y probablemente lo mismo puede pasar en San Isidro, y lo mismo puede pasar en La Victoria. Claro. A ver, échate a invertir en La Victoria por, no sé, pues, por Gamarra, en los alrededores no ha habido una explosión de inversión, pero si tú dices La Victoria Santa Catalina, otra es la historia en plusvalía,
y, y hay que ir viendo, pues, oye, de qué estamos hablando en cada microzona, ¿no? Claro, y en función también de la ubicación de cada departamento, También. porque en Santa Beatriz me pasó que, claro, no porque tenía las 3 unidades en el mismo edificio, los tres ganaron la misma plusvalía. No, para nada. De hecho, ganó plusvalía el que estaba en piso medio, vista interna, fue el que más plusvalía tuvo. El de piso abajo, nada, porque, bueno, se encerró, hicieron edificios acá al costado, acá al otro lado, le perdió luz, le perdió ventilación, luz, lo que sea. El precio, olvídate, se quedó, creo que hasta bajó por precisamente las construcciones. Y el que estaba en piso más alto, con vista externa, tenía 3 cuartos, se mantuvo prácticamente igual, creció un poquito, pero nada en comparación del otro que estaba en mitad del edificio, vista interna, que sí, se tapó un poco por las construcciones, pero no tanto. Y esa también fue casi una cachetada, slash maestría de entender que la plusvalía es tan impredecible porque hay demasiados factores en la ecuación. O sea, ¿Y todos tenían el mismo número de dormitorios? no. Los pequeños eran de un cuarto, el del piso abajo y el del piso medio eran de un cuarto vista interna, y el de piso alto con vista externa era de 3. Sí, o sea, a tip de desarrollo inmobiliario, en general quienes pagan vista calle son los que quieren vivir ahí y están dispuestos a pagar más por eso, porque quieren asegurarse temas de luz. Y por tanto, ya que ya el precio está un poco más elevado, porque vendes para vivir y no para invertir, Claro. es que ocurre esto que tú describes, son los que suelen tener menos plusvalía, ¿no? Sí, Y más bien curioso. los de vista interna, que simplemente es para alguien que va a alquilar, ponte a pensar, ¿no? O sea, un depa con vista calle te puede costar 15% más, Ajá, pero no necesariamente el inquilino quiere pagar 15% más simplemente por ver a la calle. claro. Entonces ahí te pega en el alquiler, ¿no? Sí, sí, bien, bien, bien curioso. De hecho, la persona que me compró el departamento de 3 habitaciones me lo compró para hacer Airbnb, imagínate. Y lo amobló full. Y tiene un Airbnb que puede alojar a 9 personas, creo, dentro. Y esta persona, que también era un seguidor de Hablemos de Depas, me dijo, yo hago Airbnb solo en Jesús María, Santa Beatriz, Lince. Y me mueve mucho bueno, el Rebagliati, me mueve mucho toda la cercanía con otros distritos. Y claro, hacer Airbnb, por ejemplo, en estos distritos, para mí es una incógnita, pero siento que es mucho, o sea, siento que es algo que realmente vale la pena explorar. No Absolutamente. sé qué tal estará yendo, honestamente, porque para mí nunca ha sido como que, por ejemplo, un ejemplo, voy a hacer un Airbnb, ya, cómprate uno de 3 cuartos. Es como, Y el no, otro- usualmente no se suele, creo, recomendar. Pero mira, voy a contactarme de nuevo contigo si estás viendo esto, para preguntarte qué tal te fue, porque me da mucha curiosidad, honestamente, cómo lo ha manejado. Es que el turismo interno es algo que de pronto no entra tanto en la ecuación. Uno piensa en Airbnb y piensa en extranjero. Ah, Y ese, digamos que prejuicio hay que sacarnos de la ajá, cabeza, ¿no? Tengo un amigo que va como un año pensando en qué comprar ajá, y hace unas semanas me dice, ya, pa, ya me compré mi depa, que me había escrito antes de comprarlo un poco para que le diga mi opinión. Y luego me dice, pa, me compré un depa que tiene vista a Arena 1, me lo vendieron bien barato porque a la gente bueno, le estorba Arena 1, o sea, es como que el concierto, etcétera. Pero yo cada vez que tengo concierto me forro porque subo el precio y es como que ven el concierto. claro. Y me dijo que lo compró con cochera, a pesar de ser un depa de un dormitorio, porque a nadie le gusta pues llegar en taxi a la calle, sino Claro. que prefieren entrar directamente al sótano. Y yo le digo, brother, me sacas unas hipótesis y como es, uno nunca deja de aprender. O sea, a mí no se me Literal. hubiera ocurrido que un depa de un dormitorio necesitaba cochera porque la gente no quiere entrar por la calle, ¿no? O sea, Exacto, no lo hubiera pensado. claro. Pero, o Es sea, más, está feliz. Dice que está totalmente. feliz. Y los huéspedes también. Yo siempre digo lo mismo. O sea, un depa de un cuarto, ¿cochera para qué? Siempre se suele mencionar, es más de 2 para arriba ya la cochera, ¿no? Pero sí, cada uno tiene sus estrategias. No, y el depa que te cuento de 3 cuartos no tenía cochera. Imagínate. Lo vendí sin cochera. Y Y de hecho, claro, para el Airbnb del hospital no y yo importa. también decía, no voy a vender este depa nunca. Decía, no tiene cochera, no. ¿Por qué no le compré cochera? Nunca lo voy a poder vender, lo voy a vender muy bajo. Al final me lo compró alguien que va a ser Airbnb sin cochera, o sea, terminó pero yéndose por otro lado por completo. Cada Eh, roto tiene su descosido. Tal cual. Y es un poco al final la oferta-demanda, o sea, hay un Sí. montón en el mercado para finalmente la persona que lo pueda, que bueno, que lo necesite, ¿no? Pame, vamos a llegar a la última parte de la conversación. De verdad que ha sido bastante rico y entretenido siempre hablar contigo.
Quería preguntarte algo relacionado ya más al futuro, ¿no? Más a lo que viene para Perú, algo de, estamos en un año un poco convulso, ¿no? Por muchas cosas que están pasando en política y todo. Em, yo quería preguntarte tú como desarrolladora inmobiliaria, como inversionista, como ya una persona que tiene ya años en esto, em, ¿qué consejo nos darías a nosotros, inversionistas, compradores, e incluso gente que quiere empezar en el desarrollo, tener en cuenta, ¿no? A futuro, ¿en qué nos deberíamos preocupar? Por ejemplo, ¿qué es un buen año para comprar o no? O en realidad cualquier momento puede serlo, siempre y cuando sea el ideal. ¿Qué, qué, cómo ves el panorama, digamos, en el 2027, 2026, lo que está pasando ahora? Yo creo que es un reto bien importante para uno tomar decisiones con la cabeza fría y no exponerse al ruido. ¿Qué quiero decir con eso, no? Em, Lamentablemente creo que en nuestro país, y tal vez por nuestra misma idiosincrasia, tenemos una cosa muy, muy retadora y una cosa muy, muy linda, ¿no? La cosa retadora es que las noticias malas venden Mm, y el morbo vende y hace ruido y te volteas a observarlo. Y la noticia linda es que el peruano es resiliente, ¿no? ujú, Entonces, yo cuando me siento y trato, porque no es fácil, digamos que aislarte del ruido, ¿no? Pero cuando me siento y trato de aislarme del ruido y digo, ok, vamos a ver, en el panorama político, ¿ya? Tienes X candidatos que seguramente tienen X retos, pero dentro de todo al menos hay una estabilidad macroeconómica y una estabilidad de hacia dónde dirigir al país, cosa que no tuvimos hace unos años, ujú, ¿no? Y nos pegó duro. Ese es uno. Dos, si hablo de cómo estamos a nivel de economía, tenemos, creo que hemos sido uno de los pocos países que con la gestión que tiene el Banco Central de Reserva no llegó a doble dígito de inflación. Tenemos muy buenas reservas, tenemos un BCR que es autónomo, tenemos unos metales que están al alza y somos productor de metales, tenemos una posición geográfica envidiable y por mm, eso tenemos un puerto que está acá y otro puerto que van a hacer y somos la salida de Brasil hacia el lado, digamos que del mundo oriental. Entonces, si hablamos de estabilidad política, coyuntura macroeconómica favorable, coyuntura, digamos que de cómo está Perú ubicado en Sudamérica, yo creo que todo indica, desde mi punto de vista, que van a ser muy buenos años, salvo salga algún impresentable y no nos deje trabajar tranquilos, mm, que claro. finalmente es eso, ¿no? A nivel mundial la coyuntura es un poquito más retadora, pero la verdad es que Perú en general no se ha visto muy afectado por coyunturas mundiales, salvo cuando no puede exportar. Y ahorita récord de exportación de uvas, Mm, récord de exportación de materiales, el oro por las nubes, la demanda de minerales por todo este tema de inteligencia artificial por las nubes. Entonces, mm. Dios es peruano, creo yo. El Papa también es peruano. y, y, Comprobado. y, 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 y esa es un poquito la ola que estamos viendo, creo yo, varios venir y por eso estamos apostando, ¿no? Y cuando digo varios, no solo digo los desarrolladores. O sea, hay muchísimas empresas extranjeras que están viniendo a invertir al país y ellos no deciden San Isidro o Miraflores o La Molina o Surquillo y Jesús María, etcétera, ¿no? Ellos deciden Perú, Chile, África, Europa o Bolsa o tal, o no invierto. Ujú, Tienen otro nivel de decisión más importante. Entonces, cuando tú ves empresas europeas, empresas chinas, empresas estadounidenses, fondos de inversión importantes que se voltean y de pronto comienzan a invertir en Perú, eso es una señal bien importante, porque esas inversiones que ellos hacen no son inversiones a corto plazo, son ujú, inversiones que se recuperan en varios años. claro. Entonces, antes de decidir invertir en un sitio, tú tienes que saber que va a tener cierta estabilidad por varios años. Entonces, eso también es una muy buena señal. Entonces, yo creo que por el lado, digamos que de entorno, check, check plus, Claro, verdecito y fosforescente. tal cual. Ahora, si hablamos de para ti, Ujú, si es el momento para ti, yo creo que eso es primero una decisión de cómo estás tú, si estás listo para hacer una inversión o no, con tus finanzas personales, con tu conocimiento, etcétera. Y luego, o sea, la decisión se toma con cómo está la cancha, ¿no? Si la cancha está bonita y el precio te hace sentido y la tasa permite que eso sea negocio, dale.
Si la tasa va a bajar o va a subir, eso es una proyección, pero si no era negocio con la tasa actual, menos va a ser negocio si la tasa sube. Claro. Y si tú dependes de que la tasa baje para que sea negocio, entonces quizás tienes que hacer una oferta distinta de precio, ¿no? Pero la cancha está así. Entonces, yo creo que hay que hacer la tarea de, oye, ¿cómo estamos en el entorno? ¿Qué cosas estoy viendo? Y luego, ¿es esto o no el negocio que me hace sentido? Y también ponerte, ¿cómo decirlo? Como una suerte de límites de decisión. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, yo tengo mi capital, los 100.000 soles que hablabas hace un rato, ya, tengo mis 100.000 soles. ¿Qué opciones tengo? ¿Sabes qué? Tengo opción de invertir en el sector inmobiliario, tengo la opción de invertir en bolsa, tengo la opción de invertir en ETFs, tengo la opción de invertir en plazo fijo. ¿Qué me hace sentido a mí como persona? ¿Cuántos huevos meto a cada canasta? Claro. ¿Qué cosa puedo administrar y sobre todo qué cosa sé? ¿No? Porque, o sea, en bolsa tú te corres en riesgo tu capital. En viviendas, etcétera, en general no. Pero podría ser que sí, si compras mal. También te puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, la rentabilidad que tú debes esperar tiene que tener relación con qué riesgos te estás corriendo. Y si no tienes claro ese concepto y dices Bitcoin milagroso, que se fue a, que no creo, como 120 y ahora está en 70 y tantos, y no sabías qué es un riesgo de Bitcoin, entonces lo que te toca un poco es seguir estudiando el tema y decir, oye, ¿cómo genera valor esto? ¿Cómo genera valor lo otro? ¿Y qué papel juego yo dentro de esa generación de valor, ¿no? Y finalmente pues terminar decidiendo qué es lo más conveniente para ti, porque lo que es conveniente para Arthur no necesariamente es lo más conveniente para Pame, que tú creo que todavía no tienes carrera familiar y yo sí, entonces los riesgos que Claro. podemos corrernos son distintos, Totalmente, ¿no? sí. Entonces yo creo que no hay una respuesta correcta Sí. más que estúdialo y invierta en lo que tú te sientas tranquilo. Sí, y me encantaría que la gente se quede con ese mensaje. En realidad, no es que hay una fórmula y que tiene que ser así, así, asá, sino todo mal. O sea, en realidad no. En realidad, cada persona tiene un contexto muy diferente y, por ejemplo, yo puedo ser mucho más arriesgado, otra persona no, y en realidad no es que yo esté bien por ser más arriesgado. En realidad, o sea, es simplemente el contexto. Claramente, al ser más arriesgado, estoy, digamos, más propenso a vivir en primera persona, digamos, los aprendizajes de esto, ¿no? O sea, de entender un poco las consecuencias de comprar un precio muy alto o de pretender que lo que es atractivo para mí va a ser atractivo para el mercado, ¿no? Algo que yo considero que puede ser muy atractivo, muy valioso, muy rico, de pronto los demás puede que no lo valoren igual, entonces el mercado no va a reaccionar igual y eso es un sesgo también que es importante para cualquier inversionista, este, tener en primer plano, ¿no? Lo que mencionabas hace un rato, mucha gente se compra el departamento para invertir imaginándose viviendo ahí. Y sí, difícil divorciar ambos escenarios, pero al final quédate con el primero, porque al final esos números te pueden dar una sorpresa no agradable si al final pensaste en que es un lugar lindo y que sí, que todo lo que te emociona a ti al final le va a emocionar a los demás. No necesariamente. Sí. No necesariamente. Es un aprendizaje por ahí más. Pame, te agradezco infinitamente, de verdad, haberte tomado el tiempo. Sé que ha sido un día largo de varios ahí eventos, reuniones, pero que hayas venido igual al podcast a compartir con nosotros todo tu aprendizaje, todo tu experiencia en el sector. Para cerrar, por favor, cuéntanos qué planes vienen a futuro, qué te gustaría que la comunidad se entere también. No sé si quieres comentar algo de algunos proyectos en los que estás. ¿Qué planes tiene a futuro? Bueno, a nivel contenido, un poco seguir con lo mismo en la medida que la chamba lo permita. Y hablando de chamba, bueno, en Andiamo estamos creciendo. Si me ayudan siguiendo Andiamo en redes, hemos lanzado EduCapital, que tiene una propuesta de educación y oportunidades de inversión en proyectos inmobiliarios, más que, digamos, que en el departamento, en el proyecto en sí, que es la razón por la cual los desarrolladores vendemos los depas y no nos los Claro. quedamos. Y bueno, a nivel personal, este año tengo pendiente estudiar un poco más y pasar, diría yo, el mismo tiempo con mi familia o más. Siempre es bonito y nada, Arthur, de verdad, día largo para nada, porque estas conversas contigo siempre son bien chéveres y yo creo que aprendemos los dos juntos. Sí. Uno nunca deja de aprender. Yo aprendo también un montón con lo que has contado hoy día de tu experiencia de este departamento. Y el mercado va cambiando. Entonces, nada, agradecerte tremendamente por este espacio, tu linda comunidad, que yo creo que es bacán la visión que tú les traes y nada, de verdad que desearles toda la
la tranquilidad y paz del mundo para que puedan tomar las mejores decisiones que estoy segura que van a ir súper bien. Muchísimas gracias, Pame. Gracias también a ti por ver este nuevo episodio de Hablemos de Depas, por haber decidido darle clic, informarte, educarte. Esto es gratis, así que... Y que sigan el canal, y que sigan el Y canal. que sigan, por favor, Claro. Hablemos de Depas y negociosinmobiliarios.p en Instagram, YouTube. De hecho, Pame tiene un podcast riquísimo que también está ahí a punto de sacar episodios nuevos. Búsquenla, por favor, Pamela Gálvez en YouTube. Y nada, si estás por hacer una próxima inversión, qué mejor que revisar estos videos. Hay muchos más en el canal que te pueden servir. Se vienen episodios muy chéveres también con el Fondo Mi Vivienda, con gente que ha trabajado en los bancos, decisores también ahí. Y bueno, Pame que nos ha traído toda su experiencia el día de hoy. Te agradezco mucho. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides seguirnos en redes sociales. Gracias. Gracias.